El conflicto Rusia-Ucrania surge tras la negativa rusa de permitir el ingreso de Ucrania a la OTAN y a la Unión Europea. Conversemos mientras nos tomamos un café. Profe Toledo, ¿cómo estás? Muy bien, doctora. Profe, tomémonos un café mientras hablamos del conflicto Rusia-Ucrania. Muchísimas gracias por tu invitación y vamos a saborear este delicioso café dentro de una conversación muy interesante de un tema de actualidad. Bueno, Doc, lo primero que quiero saber es, o que nos saques de la duda, si esto se refiere a un capricho del presidente Vladimir Putin o es en realidad una amenaza a la seguridad militar de Rusia. Lo primero que debíamos abordar es que los norteamericanos y su política internacional siempre tratan de minimizar sus acciones. Por tal razón, tratar de abordar el problema de Ucrania como un problema de una pataleta o de una acción de un jefe de Estado como Putin y bajarlo a los niveles de un simple capricho, creo que es muy peligroso para el mundo entero. Esto corresponde a un problema de geopolítica y a un problema grave de seguridad para la actual Federación Rusa, otrora la Unión Soviética. Bueno, estás tocando un tema muy importante que es la geopolítica. Ese tema geopolítico, ¿cómo afectaría en un momento dado a los países de Latinoamérica? Hay un problema y es el ajedrez del mundo. En la Guerra Fría se daba una guerra que era la de la destrucción recíproca asegurada, es decir, las potencias nucleares aseguraban que tenían la capacidad de autodestruirse o destruir al mundo en términos de igualdad. A partir de allí, la disolución de la Unión Soviética permite que se hagan unos nuevos juegos de influencia en Europa. Gorbachev, al momento de dividir a la Unión Soviética, le pide a los miembros de Occidente que se comprometan a no invadir política y económicamente los antiguos países que eran miembros de la Unión Soviética, entre esos especialmente Ucrania. La Unión Soviética, Rusia había quedado muy desbaratada y había quedado afectada económicamente. Entonces le tocó permitir que Estados Unidos y la Unión Europea ingresaran a sus antiguas áreas de influencia, como lo son básicamente Polonia y Rumania. Y Rusia no pudo hacer nada, simplemente hacer unos memorandos exigiendo respeto. Pero entonces, permitir que Ucrania sea parte de la OTAN, en realidad estaría afectando la seguridad rusa porque se convertiría en una potencia militar. Se convertiría no en una potencia militar, serviría como una plataforma de emplazamiento de misiles Patriot que podrían impactar a Moscú en términos de menos de 4 minutos 30 segundos, lo que pondría a la Federación Rusa en una incapacidad de responder un ataque nuclear y emplazar también sus sistemas de seguridad. Ese es el problema. O sea, Putin está diciendo, si Ucrania hace parte de la OTAN, que es una organización de carácter militar y que tiene o sirve de brazo armado a una organización económica y política como lo es la Unión Europea, pues obviamente permitir que Ucrania haga parte de la OTAN y de la Unión Europea, pues sería prácticamente un suicidio en términos de geopolítica, porque entonces tendría que su seguridad dependería, digamos, de la voluntad de sus vecinos. Bueno, profe, ¿y qué pasa entonces con Crimea? La península Crimea, que desde 2014 hace parte de Ucrania, pero Rusia la considera como territorio. Pero es que ese es otro problema de minimizarlo. Ucrania estaba dividida en dos antes de hacer parte de la Unión Soviética. Una parte estaba invadida por los polacos y la otra parte era anexada a la Rusia zarista. Triunfa la revolución soviética o triunfa la revolución de Lenin y
en el año de 1922 se crea la República Socialista de Ucrania, pero nunca anexan a la península de Crimea. Crimea queda anexa a la República Socialista Rusa. Los ucranianos siempre reivindican, dicen que Crimea es de ellos, En el año de 1954, el primer ministro soviético Nikita Khrushchev, de origen ucraniano, con la venia del Soviet Supremo, permite regresar a Crimea a la República de Ucrania, a la República Socialista de Ucrania. Pero desde 1922 hasta 1954, que estuvo en poder ruso, la población que está sentada en Crimea, el 90% es rusa, de origen ruso, hablan ruso, tradiciones rusas. En el año de 2014, cuando la Ucrania hace evidente su deseo de hacer parte de la Unión Europea, los soviéticos, que tienen un problema grave en el Mar Negro, porque es que allí es donde está su principal base militar naval sobre el Mar Negro, ¿cierto? Y por allí salen muchos de sus productos y es una fortaleza militar. Entonces promueven un movimiento separatista prorruso que permite que se declaren independientes. Rusia avala ese movimiento, hacen un referendo y en el referendo sale ganador la anexión de Crimea a Rusia. Profe, pero hay una cosa. En términos generales, ¿cómo irradiaría ese conflicto en nuestro Estado colombiano? Recuerde que Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela, es un aliado muy importante hoy, en la actualidad, para la Federación Rusa. Pero no hay evidencia por ningún lado, hasta el momento, de que los rusos tengan intenciones de crear en Venezuela una plataforma, digamos, de emplazamiento de armas nucleares que pongan en peligro la seguridad norteamericana, o también en Cuba, que sería mucho más grave. Recordemos la crisis de los misiles, que es exactamente lo que está pasando. Cuando los rusos emplazaron misiles nucleares contra Washington en la Guerra Fría, Washington exigió, y estuvimos a puertas de una tercera guerra mundial, el retiro inmediato de las ojivas. Khrushchev lo acepta, desmonta y el mundo vuelve a la calma. Sería sensato que Biden y sus socios de la Unión Europea revisasen la actuación de Nikita Khrushchev en la crisis de los misiles para proceder de la misma manera. Considero que a nosotros nos afectaría en Colombia en el momento en que se intensifiquen, digamos, las acciones bélicas. Rusia podría pensar en emplazar o hacer de Venezuela una potencia que le serviría de plataforma para un eventual ataque hacia los Estados Unidos de Norteamérica y sus aliados. Y todo es conocido que Colombia hoy juega un papel importante en la política internacional norteamericana, a pesar de las diferencias que hay entre el gobierno Duque y el gobierno Biden por su participación, pero seguimos siendo geopolíticamente un instrumento de contención hacia Venezuela. Entonces nos veríamos afectados. Por una sola razón, doctora, y es muy sencillo, está viendo cómo sus principales enemigos se pueden destruir. Entonces, el papel de China, ¿cuál es? Es esperar, hacer el mismo papel que hicieron los norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial, esperar lentamente a ver a qué bloque le apuestan. Los soviéticos, la antigua Rusia, hoy federación, después comunista, cuando se dividieron en la década de los 50 por el revisionismo chino, ellos no quedaron muy bien. Entonces pero en la actualidad son aliados tácitos, no son expresos, pero sí tiene
se vería beneficiada si la Federación Rusa atacase o tuviese conflictos con sus dos principales rivales, uno de carácter militar, que es la OTAN, que es la única que puede contener el imperio chino, y su organización económica, que es la Unión Europea. En caso de una confrontación, pues obviamente Estados Unidos tiene unos sistemas financieros, todo el bloqueo a la banca rusa. Recuerden que los rusos tienen que convertir los rublos en euros o en dólares para comercializar. El primer ataque que haría Estados Unidos sería el bloqueo económico hacia los rusos, y eso obligaría a los rusos a acudir a China, creando unos lazos de dependencia que los chinos obtendrían una ventaja tanto económica como geopolítica muy importante. Creo que los chinos están algo felices esperando estos movimientos. Las últimas consecuencias de las medidas militares y de esta intensificación del conflicto a través de los medios ha hecho que las bolsas de valores en Europa y en Estados Unidos tiendan a la baja, mientras que las bolsas asiáticas se fortalecen. El conflicto de la Federación Rusa, de la Unión Europea y de la Organización del Atlántico Norte es un problema de geopolítica muy importante con implicaciones a nivel mundial. Todos sabemos cómo comienza una guerra, pero jamás sabremos cómo termina. Esta aventura no es simplemente el capricho de un presidente, sino también es un problema a nivel mundial, y que efectivamente a nosotros, como miembros de la aldea global y miembros de América Latina, nos va a perjudicar directamente.